Ok, esto ya está grabando. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Wow, una pregunta para estar mucho rato contestándola. O pensándola, ¿no? ¿Por qué hago cine? O por qué hago esta película. Porque no he hecho más cine, bueno, he hecho un corto y esta película, ¿no? Pero quizás pensando un poco por qué decido cómo hacer esta película o por qué hago esta película. Quizás hay algo que tiene que ver con que el cine me permite de alguna manera como detener el tiempo para pensar en algo que en el día a día no me da tiempo a pensar, ¿no? Como que en el día a día, pues no, a veces uno tiene como sus propias reflexiones o cosas que le preocupan, pero siempre hay algo que tienes que hacer, o bueno, simplemente el hecho de levantarte, hacer algo, dormir, comer, o sea, como que hay una actividad, ¿no? Entonces el hecho de hacer una película me permite como dedicar un tiempo largo a pensar sobre algo que me preocupa, ¿no? Entonces eso es un poco como, que tiene en realidad muy parecido a escribir, ¿no? Es poder como darte ese espacio, ¿no? Creo que sí. Porque tú querías hablar de, por ejemplo, la película está rodada en tu pueblo natal, Constantina. Habla sobre una persona que cose, tu madre también cose. Tú querías hablar de tu madre y de la relación contigo o con X. O sea, no quería hablar de mi madre ni de mi relación con ella. En realidad quería más como indagar como en unas emociones mías o en unas preocupaciones mías que no necesariamente tenían que pasar por hablar de mi madre. Lo que pasa es que el universo de la costura aparece de repente como en el proceso de escritura aparece, porque para mí es algo como que está muy presente en mi vida y me voy dando cuenta de que eso tiene mucho que ver con lo que significa para mí la maternidad y con lo que significa ser hija también, porque esta película yo la escribo como hija, aunque es una historia protagonizada por una hija y luego por una madre, y me pongo en el punto de vista de una y luego en el punto de vista de la otra. Es verdad que la película yo la escribo desde donde yo puedo escribir, ¿no? Que solo soy hija. Y entonces, bueno, me estoy yendo por las ramas. No, era muy interesante lo que estabas contando, porque hablas desde la posición de la hija, Sí. aunque haya dos puntos de vista en la película. De hecho, pasaba una cosa, cuando hablábamos con los productores y el distribuidor, en el momento ¿no? Cuando llega ese momento de la comercialización de la película, ¿no? Y ya tienes una película hecha y cómo comunicas esa película, ¿no? Y ahí empiezan como a haber muchas hipótesis, ¿no? De quién es el público que va a ir a verlo. Y todo el mundo tenía muy claro que era una película para madres. Porque es la historia, sí, porque es una historia, ¿no? Que, bueno, que quien hace las dos hacen un viaje, ¿no? Pero con quien estamos durante todo el viaje es con la madre, ¿no? Y la película, pues, ¿no? Habla del nido vacío, ¿no? Hay muchos temas que pueden interesar a madres, ¿no? Que han pasado por ese proceso y que pueden identificarse con eso y empatizar con el personaje de Lola. Y luego descubro, cuando empezamos a proyectar la película, la acompaño en las proyecciones y tal, que se conectan con la película mucha gente desde el lugar, desde su lugar como hijos, incluso madres que son madres me decían, es que yo iba con la hija, o sea, me he identificado como madre, pero es que me ha hecho pensar en cuando yo era hija. Y ahí me doy cuenta de lo potente que es realmente, o sea, de cómo de fuerte se imprime sobre lo que tú haces tu lugar, ¿no? Tu mirada, de dónde está tu mirada, ¿no? Y ahí me doy cuenta de que realmente es que la película está pensada desde mi lugar como hija, incluso cuando estoy con la madre, ¿no? Porque una vez que tienes el guión escrito y empiezas a buscar financiación, ¿esto fue un proceso arduo, difícil?
que hubo días que dijiste, mejor lo dejo Ya. y Sí. hago otra cosa porque esto va a acabar conmigo? Ya. ¿O fue una cosa como más llevadera? Porque tú ya habías trabajado con Arcadia Sí. en otras películas, como técnico en Sí. otros apartamentos. Sí, yo había trabajado, hacía muchos años que trabajaba con ellos y, y la verdad es que, mira, por suerte no tuvimos como demasiadas dificultades para conseguir la financiación de la película y entre unas subvenciones, unas teles y no pasaban como plazos demasiado largos, con lo cual no he vivido el proceso con tanta ansiedad como a lo mejor otras personas, ¿no?, que te cuentan que tardan años en conseguir ese dinero. Entonces, bueno, fue un proceso más o menos natural. Entonces, bueno, o sea, siempre sufres, ¿no?, en todo el proceso, pero no solo por la cuestión económica, también por dudas, ¿no?, de si realmente estás yendo por el camino, ¿no?, tanto cuando escribes como cuando empiezas como a construir. Pero bueno, la verdad es que me siento afortunada en el sentido de como del... O sea, te imaginabas un camino más difícil, ¿no? Sí, pensaba que íbamos a tardar más. Sí, llegó como el momento de rodar y es como, uy, ahora hay que rodar, Oye, hay que rodar. Yo no me había preparado. Claro, todavía. era como, bueno, la podemos hacer el año que viene y así me preparo un poco más. Sí, siempre iba como con la sensación de todavía no estoy preparada, pero creo que eso pasa siempre, ¿no? Como el día antes de rodaje, ay, esto, y sí. Las inseguridades, Sí, ¿no? Los sí, miedos que hablábamos. sí. Porque tú tenías claro que todo iba a suceder en el piso en su totalidad, que ibas a contar con 2 actrices. O sea, ¿pensar en las actrices costó? O sea, ¿fue una cosa, lo tuviste muy claro o tuviste que darle muchas vueltas? Pues mira, en el caso de... Porque parece, ahora no te imaginas a otras No, imposible. Es imposible. Sí, ahora pienso que no podría haber sido... Y después los procesos creativos son Sí. muy extraños, ¿eh? Sí, mira, en el caso de Ana hicimos bueno, hicimos bastantes pruebas de casting y yo, bueno, no tenía nadie en mente porque era, bueno, un poco como ver quién había de esas edades, ¿no? Quizás también yo tenía la idea como de descubrir a alguien que no hubiera hecho nunca nada. Y bueno, en este proceso de casting aparece Ana Castillo, que yo todavía no había visto su trabajo porque el blog no lo había visto en su momento y acababan de estrenar la película de Isiar Boyaín, entonces yo no había visto a Ana. Y cuando vi el casting, es que fue ver el casting y decir quiero que sea ella. Fue muy, muy potente ese casting. Y pensé, uy, hemos descubierto, y no habíamos descubierto a nadie, ¿no? Porque luego salía en la película decía. Y en el caso de Lola sí que hubo como un proceso de pensar muchos nombres, ¿no? De pensar en quién podía ser ese personaje. Y Lola era alguien que siempre estaba en mis listas, pero nunca estaba como arriba del todo, digamos, porque por edad era un poco más joven. Ya. Y Querías a alguien con más edad, ¿no? sí, como bueno, había como esta cosa de, bueno, es una película sobre una madre con un peso, pues vamos a buscar a alguien, ¿no?, en esa línea, ¿no? Y Lola no se parece al personaje en nada, ¿no? Y de hecho, Lola no es madre tampoco. No es madre, ¿no? Y luego ya tiene una cosa como muy bonita que muchas escenas como de otras películas que son dramáticas le da como una ligereza sí, y un humor, un sentido del humor, sí, ¿no? entonces con esa risa sí, escandalosa, claro, ¿no? y además es súper vitalita, o sea, que era muy difícil como tenerla a ella como de opción clara, ¿no? No era evidente. Pero yo siempre fantaseaba con que fuera ella. Hasta que un día dije, pues voy a llamarla, ya está. Claro, así que... vamos a probar, ¿no? Sí, y luego me di cuenta, ¿no? Después de lo interesante que era pensar en ella para este personaje, porque justo todo eso que tiene ella tiene como una cosa en la mirada, que es como muy fresco, como algo muy fresco. Muy luminoso, ¿no? Muy luminoso. Tiene también... muy natural, ¿no? Sí, tiene como una niña dentro. Sí. Yo siempre digo que tiene como una niña dentro. Entonces me parecía como muy bonito que en este proceso que hace el personaje, ¿no? Cuando se va liberando, ¿no?, como de la responsabilidad de tener que cuidar siempre a alguien, que fuera como aflorando, ¿no?, esa cosa que tiene Lola. Y entonces todo lo anterior pues era más como un trabajo de construcción de personaje para ocultar como esa viveza que no cae en sus ojos. ¿Y eres de las directoras que ensaya mucho? ¿Que tiene que llegar al set
con todo súper hablado, o si te cambian algo, te adaptas o dices, no, aquí esto se ha hablado y hay que seguir por aquí. Porque eso, cuando uno hace la primera película, o una hace la primera película, ¡wow! Sí. Está como como de equilibrista, ¿no? Sí, además es una de las cuestiones yo creo como más complejas a la hora de pensar en cómo hacer la película, porque claro, yo pues leo entrevistas de otros directores, escucho los procesos de otros directores y siempre me fascina cuando escucho a algún director hablar de las cosas que encuentra durante el rodaje, ¿no? ¿no? Incluso algunos directores que no le pasan a los actores las secuencias o los diálogos y eso se va construyendo, ¿no? Y yo escucho todo esto y me parece una forma súper bonita de trabajar que yo deseo, como que sea la mía. Pero luego me encuentro que no es la forma en la que yo quiero trabajar cuando empiezo a hacer mi proyecto. Entonces me confundo y pienso, quizás lo estoy haciendo mal, o quizás por ser primera película estoy insegura y necesito como agarrarme al guión, eso que dicen Pero luego creo que... O quizás el guión está también explicado, que no hace falta darle otra vuelta en rodaje. Claro, sí que es también verdad puede que ser, ¿no? claro, que el guión... Se le ha dado tantas vueltas al guión que ya está todo demasiado... Sí, puede ser. Y hay una cosa también que yo, por ejemplo, cuando escribo este guión, como también es una historia como de estar metido como en una habitación, yo cuando escribía, de alguna manera como que yo vivía la secuencia y yo a veces como me muevo por ¿no? Sí, o sea, no es que me ponga a interpretar, pero sí que me muevo por el espacio, a lo mejor hago eso que hace muchas veces a lo mejor cuando el script lee el guión, que lo empieza a leer como cronometrando para ver cuánto duran las acciones. Pues yo cuando escribo hago un poco eso, ¿no? Y entonces eso me permite pensar pues un poco pues desde cuál es la coreografía de movimientos espaciales, un poco cuáles son los gestos entre los personajes, dónde vas a colocar la pausas. cámara, a qué distancia, ¿no? Sí, igual no pienso tanto, en ese momento no pienso tanto en dónde está la cámara, sino en cuáles son, como sobre todo cuáles son esas pausas, ¿no? O incluso entre dos palabras, o en qué momento a lo mejor, si un personaje está allí diciéndome algo, en qué momento voy a apartar la mirada porque hay algo ahí que, no sé, como que yo lo pongo como en escena en mi habitación. Sí, es yo más sola. como cuando ensayan en teatro, ¿no? Sí. Ahí te paras, te giras, piensas, miras hacia allá, te giras, dices el texto vuelves para allá, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Yo escribo así, haciéndome como todo esto. Porque yo viendo Viaje al cuarto de una madre, si alguien te ofrece adaptarla al teatro, sería fantástico, ¿no? Sería bonito. Porque el texto es muy potente. Sí. Sí, sería bonito. De hecho, he pensado cómo lo adaptaría y todo. O sea, no, es en una serio, idea que... yo creo que así en un teatro, en petit teatro, ¿no? En pequeños teatros, quedaría muy bien. Es una historia de mucha fuerza, de madre e hija. Sería bonito. Sí, sería bonito. Sí, además yo en realidad siempre quise hacer teatro y sí, es verdad. Sí, yo quería hacer teatro. Entonces, es como decía Cassavetes, ¿no? Que él amaba el teatro, pero que colocar una cámara, lo que él hacía, pues también era otra forma de pensar en el teatro, a través de una cámara. Sí. Y mira, por ejemplo, cuando trabajaba cuando planificamos con Santiago Aracán, nos pasaba una cosa, nosotros cada día nos veíamos un poco antes del rodaje, bastante temprano, y quedábamos en la localización de la casa, los dos solos. Y a veces venía también Amanda, de sonido. Sí. Y entonces, bueno, pues, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy, no? Y revisamos un poco, ¿no?, la secuencia. Y había veces que estaban claros cuáles iban a ser los planos, pero otras veces no estaban tan claros, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era ponerlo un poco como en situación, ¿no? Yo iba como explicándole, ¿no?, cómo movernos por el espacio. Y era muy bonito poderlo hacer en el mismo espacio, ¿no?, cada día. Y había veces que me daba cuenta que sin necesidad de hablar sobre dónde estaría la cámara o cómo era el plano, solo hablando de qué estaba pasando entre los personajes, cómo se estaban moviendo,
La cámara se posicionaba sola, Era ¿no? como si la cámara surgiera, era como una cosa muy mágica, ¿no? Que era como que estábamos hablando y por cómo se iba dando la conversación, solo había un lugar donde poder colocar la cámara. ¿Y a qué distancia, ¿no? Y a qué distancia, y eso es como un proceso como muy bonito y tenía como, me da la sensación de que tiene como mucha vinculación con la forma en la que escribí el guión, ¿no? Con la forma en la que pensé el guión. Porque ¿qué es más difícil? ¿La colocación de la cámara o la distancia que se coloca? Yo siempre lo pienso, ¿eh? Porque digo, yo me parece que la distancia siempre es más difícil. Porque una cámara a una distancia u otra está explicando una cosa u otra y va a llevar al espectador por un sitio o por otro, ¿eh? Y eso a mí me resulta, me parece muy, muy complicado. O lo que va a durar ese plano. Claro. Sí, lo que pasa que es como que en mi caso no, como que el pensamiento no está tan aislado. Vale. Como que son muchos más factores, por eso digo que al final como que todo cuaja, ¿no? Sí. Y hay, porque estás pensando en muchas otras cosas, estás pensando también en qué estás dejando fuera de campo, Claro. estás pensando como, son como muchos niveles de pensamiento como a la vez, los que te llevan luego a poner la cámara en un sitio. Es como la tele nunca la vemos. Pero ven mucho rato la tele. Sí, Pero sí, nunca la vemos, nunca siempre la está vemos, fuera. Sí, sí. Y eso es muy interesante. Sí. Porque además hablan ellas de lo que Sí. están viendo en la tele, pero nunca la vemos. Siempre está fuera de campo, sí, sí. Y también las alturas, ¿no? Sí. ¿Dónde está la cámara? ¿En qué altura? Y había una cosa, por ejemplo, en nuestro caso, que hay un pasillo, ¿no? En la casa, ¿no? Que yo siempre imaginaba este pasillo como lo que dividía un poco, ¿no? Como que tiene que ver incluso con la forma de la película, ¿no? Sí. Como un díptico, como un espejo, ¿no? Donde se miran las dos. Y me imaginaba también el pasillo con las dos habitaciones, ¿no? Que pudieran reflejarse. Entonces este pasillo sale mucho, ¿no? En la película hay muchas cosas que ocurren en el pasillo, ¿no? Entonces había una cuestión como fundamental con respecto a dónde colocar la cámara que parece una tontería porque o la cámara o está en un lado del pasillo y al fondo ves la pared, digamos, o la cámara está al otro lado del pasillo y ves la puerta de salida. O sea, no hay más opciones. En un pasillo o estás aquí, ¿no? Sí. Y cuando todo es tan limitado como a dos opciones, ¿no? Te das cuenta de lo importante que es tomar esa decisión, ¿no? Dices, ¿qué más da ponerla aquí o aquí, ¿no? Puede pasar lo mismo al final. Y no, era muy importante ser muy consciente en cada momento de cuándo estabas viendo esa puerta y cuándo le estabas dando la espalda y cuándo estabas detrás de un personaje porque estaba entrando y la expectativa de lo que iba a pasar después, o cuando ya estabas dentro, cuando el personaje entraba. O sea, te das cuenta de la cantidad de decisiones que hay alrededor de estar aquí o aquí, ¿no? Porque a veces ves la mirada de Lola y sabes lo que está viendo, y después ves lo que está viendo Lola y sabes qué le está pasando a Lola sin ver a Lola. Sí, Es exacto. como un juego de espejos, ¿no? Claro, Siempre. sí, qué muestras antes, qué muestras después. También en este caso nosotros siempre queríamos como estar un poco detrás del personaje, o sea, nunca estar por delante, ¿no? Siempre estar por detrás. Caminar a ¿no? su lado, ¿no? El equipo técnico que es tan potente, que está Amanda en sonido, Santiago Racaje en foto y de montaje Fernando Franco, o sea, fuiste a la búsqueda de ellos, querías que al menos técnicamente la cosa funcionara, ¿no? ¿O eran más dudas, inseguridades? Sí, O diciendo, sí. no, esto tiene que tener un marco bueno. Yo no puedo, o sea, aunque yo no esté muy bien, ¿no? Los demás tienen que estar muy bien, ¿no? Sí, no es tanto No, lo quizá digo una así cuestión técnica. en No, claro, en plan claro, cachondeo, pero ¿eh? sí, pero no es tanto una cuestión técnica, sino más una cuestión como de, o sea, como de rodearme de un equipo de cineastas, no de técnicos. Vale. Eso era un poco lo que yo estaba buscando, ¿no? Y en el caso de ellos tres es clarísimo, ¿no? O sea, tanto Amanda como Fernando, bueno, en el caso de Fernando además que es director, ¿no? Sí. Como Santi, yo cuando hablo con ellos no estoy pensando, estoy hablando con la sonidista, o sea, evidentemente sí, ¿no? Pero estoy hablando con la sonidista, con el director de foto, con el montador, estoy hablando con 3 cineastas. Y buscabas también personas muy creativas, ¿no? Claro, o sea, poder que el diálogo fuera muy rico, ¿no? El diálogo que pudiera tener con los 3, y sobre todo también cuando yo pienso en llamarles a ellos,
pues un poco por las películas que han hecho, bueno, por un poco por afinidades, ¿no? Como... También me comentabas que a lo mejor ese tipo de inseguridades que tenías en el rodaje, pero ahora es como una contradicción, porque buscas personas creativas que te pueden ofrecer cosas durante el rodaje, cosas interesantes, ¿sabes? Sí, ¿no? sí. ¿No? Pero contradicción, ¿en qué sentido te refieres? Como No, de... que quizá ellos aumentan esa inseguridad porque tienen ideas creativas, ¿no? Que te pueden ayudar o te pueden... Pues, Celia, ¿has pensado en ponerla allí o hacer esta luz así y tal? Porque a lo mejor estás evidenciando aún más lo que quieres explicar. Claro. Pues mira, son personas... Claro, es distinto, o sea, Fernando estaba en montaje, que es distinto el rodaje, pero con Amanda y con Santi son súper respetuosos. Quiero decir, difícilmente me proponían algo si yo no les preguntaba. Vale. Pero si O sea, les preguntabas, ellos estaban dispuestos. Sí, claro, ¿no? pero muchas veces... O sea, lo bonito era que el diálogo que yo tenía tanto con Amanda como con Santi, muchas veces no estábamos hablando de dónde colocar la cámara, por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando de emociones de personajes, por eso te decía un poco como esta idea de trabajar con cineastas. Y en ese sentido, yo creo que, y eso fue lo bonito, que siempre estábamos viendo las cosas de la misma manera. Entonces el diálogo siempre era para sumar y enriquecer, no era para de repente como tener una idea muy distinta y poner, o sea, que todo iba como... O sea, todos como trabajaban para la misma dirección. Sí, que eso puede pasar o puede no pasar, pero coincidió que todo iba como en la misma dirección, ¿no? Entonces esto es importante. Y con Fernando igual, es que de hecho el proceso de montar fue muy rápido porque lo veíamos igual. Entonces no que muchas veces como que te encallan, ¿no? Sí. Y es que lo que me decía Fernando a mí me gustaba, y lo que yo le decía a él le gustaba, o sea, como que íbamos en la misma línea, ¿no? Con Fernando, por ejemplo, también es una película que son todos planos secuencias, ¿no? Como planos. Entonces, a mí, por ejemplo, del trabajo con Fernando me gustó mucho una cosa que yo creo que Fernando la tiene muy buena, también porque él es director, ver las tomas, ¿no? Como el proceso como de ver todas las tomas y de analizar muy bien, ¿no? Cómo están los actores, porque claro, al ser plano secuencia, lo que ocurre es que a veces una actriz está muy bien en una toma y otra está en la otra, pero claro, no estás haciendo plano contra plano, ¿no? Entonces te tienes que mirar como todo ese material y ver como todos los cambios, todos los gestos de las actrices, y Fernando en eso a mí me fue muy bien, como de volver a ver como ese material y mirarlo con él, como de muy al detalle. Cuando presentas la película en San Sebastián, ¿cómo es el recibimiento y sobre todo cómo te sientes tú? Después de la película acabada, la va a ver el público y, joder, un público en un pedazo de festival como ese. Sí. O sea, uno no se espera todo lo que va pasando, ¿no? No, claro. El primer sorprendido es uno, ¿no? Sí. O en tu caso, una. Sí, la verdad que, o sea, yo estaba tan nerviosa, tan nervioso, que estás tenso, no lo disfrutas. No lo disfrutas, no. Realmente no lo disfrutas. Cuesta dormir. Sí, no, estás, claro, porque estás nervioso porque hay, ¿no?, todo ese público ahí, y es la primera vez que la gente la va a ver, ¿no? Y puede pasar de todo, y tienes como mucho miedo de que la película no guste. Entonces me pasó una cosa que es que fue una proyección muy bonita, porque el público empatizó mucho con la película, y hay ciertos momentos que no son momentos cómicos, pero que son momentos como tiernos, ¿no? Y la gente pues puede sonreír más o menos, pero lo que pasó es que mucha gente se reía mucho. Entonces yo hubo un momento cuando se reían que pensaba que se estaban riendo de la película. Vale. Y no entendía como las risas, y miré a mi productor
y me hizo así como, relájate, Tranquila, todo va bien. Todo va bien. Y Esto entonces, está gustando. Esto está gustando. Claro, y están relajados. Claro, era como de empatizar y de estar disfrutando de la película. Pero yo tenía tanto miedo que cuando se reían de algo pensaba que se estaban riendo de la película. Imagínate Es que una cómo estaba. historia tan tensa, si se destensa también ayuda, Claro, ¿no? claro, exacto. Y Porque cuando estás tan así, Claro, a veces sí. exageras un poco lo que estás viendo con la Sí. risa porque estás tan tenso, ¿no? Que... Sí, pero sí me di cuenta, ¿no? De que había como esos momentos. Y luego fue muy bonito porque después de la proyección y todo al día siguiente, como la primera reacción como de alguien que no me conocía, digamos, y que vino a decirme algo, fue un chico que se me acercó y por la calle y me dijo, fui ayer a ver, bueno, estuve en el estreno de tu película y cuando salí estaba muy emocionado, tuve que esperar un poco y lo primero que hice fue llamar por teléfono a mi madre. Eso es muy bonito, ¿eh? Celia? Sí, y eso... Porque lo que habla la película es eso, ¿no? De que a veces somos demasiado egoístas y no nos ponemos en la piel del otro. En todo lo que ha pasado, en todo lo que ha vivido, ¿no? En todo lo que siente hacia nosotros y hacia sí mismo, ¿no? Sí, es bonito eso. Pensamos que lo nuestro, lo que vamos a hacer es más importante, ¿no? Sí. Y hay que ser más, empatizar más, ¿no? Sí, también pasó en la línea de eso que tú dices de empatizar más que en una proyección en Londres, se me acercó también otro chico que llevaba ya un montón de años viviendo en Londres, era español, esa es español, y me vino como a dar las gracias por la película porque decía que la película le había hecho pensar en algo que no había pensado nunca, que es porque se fue como joven y uno cuando se va joven pues tampoco piensa tanto en los padres, ¿no? Como que se va y... Ahí os quedáis. Exacto. Y que la película le había hecho pensar en cómo vivieron sus padres, cómo debieron vivir sus padres ese proceso, Claro. y que no lo había pensado nunca. Nunca. Y Joder, y eso que te lo despierta una película es claro, fantástico. entonces pensé qué bonito porque en realidad el cine, bueno, a mí me gustaría que el cine fuera eso, ¿no? Que fuera como yo hago una cosa que es esto, ¿no? Y Un esto espejo de tu vida. te lo doy ¿no? a ti. Sí, exacto, te lo doy a ti y es como una piececita que tú encajas por algún lado y eso hace que algo se dispare, ¿no? Sí, porque te afecta, ¿no? Te afecta y te hace pensar cosas de tu vida. Gente que ni conoces y son otras vidas. Sí. Pero hay un trasfondo que sí que te toca. Sí. Porque tú has vivido o tú has sentido algo parecido. Sí. Y al final en este caso es ponerte, o sea, volver a vivir esa situación que la has vivido desde tu lugar para verla desde el otro lugar, ¿no? Que es lo que un poco plantea la película. Y cuando me han dicho cosas así me gusta mucho porque yo pienso que un poco que la película a mí me ha permitido eso, me ha permitido, como yo siempre pensaba como la película como, o bueno, la imagen que yo tenía era que yo abría como un agujerito en la habitación de mi madre, que eso sí que me gusta mucho Eso es contarlo bonito, porque ¿eh? es una imagen como que yo abría un agujerito y que me asomaba por allí, porque yo siempre pienso, qué rabia me da que cuando veo a mis padres solo los puedo ver como padres, No. porque me ven y ya me tienen, ¿qué quieres comer? O sea, ya están haciendo, ¿tienes ¿Qué dinero? necesitas? ¿Sabes ¿Eh? cómo? Dame dinero. Sí, ¿Has sí, comido? exacto. Y, Ponte la bufanda. Sí, y es como, creo Ya. que me moriré yo o se morirán mis padres y nunca llegaré a conocerlos como personas, no como padres. persona. Entonces a mí la película me permitía eso, como abrir un agujerito y asomarme ahí y imaginar pues a mi madre cuando yo no estoy. Y un poco es eso, ¿no? Lo que le pasaba a este chico. Nunca había imaginado cómo vivieron eso sus padres porque no tenemos ese agujerito en la vida, ¿no? Y el cine al final es ese agujerito para mirar las vidas de otros. Y porque también somos muy jóvenes para pensarlo, ¿no? Claro. Yo creo que eso es una reflexión más madura. ¿Qué haces después? Sí, es cierto. Ahora te tengo que preguntar por Cinema en Cours, tu experiencia como... Porque a mí siempre me ha parecido una cosa muy intensa y muy... O sea, una gran idea. Sí, una grandísima idea. Una grandísima idea, pero una grandísima idea que tiene que tener detrás a grandísimas personas y Nuria y Laia lo son y la verdad es que es una de las... Yo llevo, este es el segundo año, o sea, llevo poquito y yo siempre pienso que ojalá yo pudiera haber pasado por aquí como, o sea, yo hubiera estado en uno de esos colegios, institutos donde se hace Cinema en Cours, ¿no? Siendo una alumna, Porque, ¿no? sí. Y que viniese una cineasta y un profesor. Sí, y... de hecho, o sea, más que en una escuela de cine me matricularía como en un instituto donde estuviera Cinema en Cours. Yo he venido a hacer Cinema en Claro, Cours, no he venido aquí a hacer mate. Sí, hago todo lo demás con la excusa de...
Sí, pero me parece un proyecto muy bonito porque aparte de, bueno, de todo ¿no? Del valor pedagógico del cine, de todo lo que significa eso para, ¿no? para un grupo de chavales, ¿no? De, bueno, tanto de cohesión como de autoestima, como de miles de cosas, lo bonito del proyecto es que pone el foco en el proceso creativo. Y el proceso creativo como algo colectivo. Y no es fácil hacer un proceso creativo con consenso, ¿no? Es algo muy, muy difícil y creo que es como de lo más revelador, ¿no? de este programa. Y luego también hay una cosa muy bonita que es como la relación entre el descubrir el cine y hacer cine. Sí. Eso creo que es una... O sea, la teoría y la práctica, ¿no? Sí, exacto. Y cómo a partir de visionados, ¿no? De fragmentos de películas, eso como dispara, ¿no? Como las ganas de filmar y cómo a partir de la filmación se puede volver como al visionado, ¿no? Y como esta forma casi circular de eso, ¿no? Descubrir y hacer cine es lo mismo, ¿no? Ver y hacer es casi lo mismo, ¿no? Y eso es muy bonito. Y ahora para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectadora o una de ellas, porque seguramente habrá muchas. ¿Qué película? Wow. ¿Qué película ha cambiado mi mirada? Sí, como espectadora o cuando piensas que el cine, aparte de entretener, sirve para otras cosas también. No solo entretener, porque a mí siempre hay algo que me fastidia, que me dicen, no, es cine comercial es para no pensar, y es imposible. La mente, aunque no quieras que piense, piensa. Este cine es de entretenimiento y muy bien y muy respetuoso hacia él. Pero si hay un cine que aparte de entretener, te hace pensar, para mí ya es la hostia, ¿no? Claro. Que puede ser cuando tú tenías 18 años. Claro, estoy pensando un poco más ayer, como a nivel biográfico, ayer, ¿no? Como, ¿eh? exacto, como que siempre hay una, o sea, ¿sabes? seguramente una película que vi cuando tenía 13 años me hizo darme cuenta de eso, y si esa película la veo ahora no es precisamente la película que ahora me haga. Como estas dos personas que comentabas, que viendo tu película les ha cambiado su relación con sus padres. Sí, quizás hay varias, ¿no? Pero... Sí, puedes comentar varias, vale. Porque quedarse con una yo siempre pienso que es imposible. Además somos gente muy inquieta, muy curiosa, y claro, nos gusta no solo el cine, muchas cosas. ¿No? Leer, la música, ¿no? O sea, una que ahora evidentemente no diría, pero que creo que la vi cuando era muy pequeñita un día así en la tele, fue Rebeca. Wow. Sí. Muy pequeña, porque joder, Rebeca es una peli así complicada, sí, o sea, recuerdo pues estar en el sofá con la tele puesta y que pusieran Rebeca. Igual, no sé si había visto una película en blanco y negro, ¿no? Pero fue como... En Constantina, sí. Y recuerdo como algo muy potente, como de quizás ni la entendí la película en ese momento, pero era diferente a las cosas que ponían en la tele. Y eso me marcó. Y luego, quizás descubrir a Rossellini también, la película de Viaje a Italia, ¿no? Viaje en Italia. Sí. Yo creo que esa película me hizo quizás descubrir como otra forma posible, ¿no? De hacer cine y de pensar el cine. Y sí, esa película la recuerdo como importante. Y luego, bueno, el cine de Ozu, ¿no? Que siempre es como un referente, pero... Tu película iría por ahí, ¿no? En la relación de padres e hijos, madres e hijas. Y con Ozu me pasa, igual que te he dicho, pues yo que sé, Rebeca o la de Rossellini, que la vi en ese momento y me hizo como darme cuenta de algo. Quizás ahora las vuelvo a ver y ya me di cuenta en ese momento, ¿no? Y no me voy a dar cuenta ahora otra vez. Pero con las películas de Ozu me pasa... O sea, mañana veo una película, no las he visto todas, hay todavía algunos que no he visto. Mañana veo una película suya que no he visto, o alguna que ya he visto, y me vuelve a pasar eso. Quizás creo que es como no sé si uno de los únicos cineastas con los que me pasa eso. Que vuelvo a ver una película suya y vuelvo a pensar, ¿es posible hacer una película así, de esta manera? Es posible, ¿eh? Es posible, sí.
Es posible Y que todas sus películas se parezcan y ninguna sea igual. Exacto, sí. Eso aún es más meritorio, ¿no? Sí, y que aun sabiendo lo parecidas que son y aun sabiendo cuáles son todos los elementos que están ahí puestos en juego, que la vuelvas a ver y que vuelvas a descubrir cuál es la potencia de eso. Bueno. Está muy bien. Está muy bien, sí. Pues Celia, un placer hablar contigo Pues, de igualmente. tu trabajo, de tu película. Muchas gracias. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Pues Gracias. esperemos que sea así. Gracias.